La reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, cuando dio a conocer las medidas de ajuste fiscal planteadas por el gobierno, fue muy bien recibida en la interna del oficialismo. Sin embargo, ha empezado a levantar polvareda fuera de él. La propuesta generó una muy dura respuesta del centro militar, que el martes dio a conocer un comunicado en el que sostiene que las Fuerzas Armadas están siendo frontalmente atacadas, mientras el país asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia: ANCAP, ALUR, Pluna, casinos, fondes, etc. Pero el desacuerdo no provino exclusivamente de filas castrenses. El nacionalista Gustavo Penades, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, entiende que las modificaciones propuestas a la caja militar son un disparate y que se está tomando a los militares como chivo expiatorio de los problemas causados por el manejo de la economía en los gobiernos del Frente Amplio. Vamos a comenzar a abordar este tema en perspectiva. Hoy lo hacemos justamente recibiendo al diputado Gustavo Penades. Diputado, buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Vamos al principio. Le propongo recordar cuál fue en la intervención del ministro Danilo Astori en la conferencia de prensa del lunes 23 de mayo la referencia a este asunto. Pero quizá lo más importante es lo que refiere a la caja militar. Nosotros estamos proponiendo, y no solo proponiendo, ya tenemos muy avanzado el proyecto de reforma de la caja militar, que tiene un impacto fiscal increíblemente alto en el país. Uruguay está disponiendo una asistencia anual a la caja militar de unos 400 millones de dólares, lo cual excede totalmente las posibilidades del país y en particular las posibilidades de esta etapa que está viviendo el país. Por lo tanto, quisiéramos que este año 2016 viera aprobada una reforma de la caja militar de modo de disminuir la asistencia financiera del Estado. Con ese planteo, así globalmente realizado por Astori, ¿usted, diputado, ya estuvo en desacuerdo en aquel momento? Sí, por varios motivos. El primero, porque creo que partamos de la primera base. La caja militar es deficitaria, según desde el punto que se mire, puede llegar a concluirse de que sí. Por 400 millones de dólares, no. Esa es la primera cifra en la que el ministro se equivoca. Y la tercera cosa es tratar de meter este elemento en el contexto de una variable de ajuste fiscal que el gobierno debe adoptar producto de las equivocaciones en su política económica de los últimos años. Como consecuencia de eso, yo creo que este fue un anuncio que el ministro Astori hace para tratar de satisfacer a algunos sectores del Frente Amplio que desde hace mucho tiempo la embisten sistemáticamente contra el inciso 03 del presupuesto nacional, o sea, contra el Ministerio de Defensa Nacional y en especial contra las Fuerzas Armadas. ¿Por qué yo digo que 400 millones de dólares no son el déficit? Porque vamos a ponerle algunos ejemplos. Los militares pagan IAS. Por tanto, recaudan alrededor de 35 millones de dólares al año por concepto de ese impuesto, que no se le devuelve a la caja militar, sino que es un aporte que desde la caja militar se hace al Banco de Previsión Social. O sea, que si a esos 400 millones ya le retiramos estos 35, no son más 400 millones. Si además de eso podemos decir que el presupuesto nacional prevé 125 millones de dólares al año, como consecuencia de lo que podrían ser los aportes patronales que el Estado debe de hacer por los funcionarios que aportan a la caja militar, estamos hablando que ya les restamos a esos 400 los 35 anteriormente mencionados y estos 125. ¿En la cuenta de los 400 suele ubicarse a estos 125? Por supuesto que sí. Ajá. Entonces, el error está en tratar de generalizar y dar una cifra que, dicha así como así, es muy importante. ¿De qué caja estamos hablando? Es una caja especial. Pregunta antes de seguir. No. Sobre todo a partir de un planteo tan terminante como el que hace usted. La economista Azucena Arbeleche, asesora de Luis Lacalle Pou, cuando la entrevistamos aquí en perspectiva el 24 de mayo, o sea, al día siguiente de los anuncios, dijo:
textual, me parece muy bueno el revisar y analizar la caja militar. Creo que así como el ministro anunció un equipo de trabajo multidisciplinario para analizar el tema del BPS, eso mismo tiene que hacerse en distintas órbitas. No podemos dar todo por obvio, hay que sentarse y analizar si los gastos se están haciendo de forma correcta. Totalmente de acuerdo con la economista Arbeleche. O sea, que una cosa sea analizar y trabajar sobre la reforma, sí. Otra cosa es tratar de decir que la situación económica que el país está atravesando es como consecuencia del déficit de la caja militar. Y esa sí es la barbaridad en la que el ministro Astor incurre cuando mete en la misma bolsa de los anuncios de lo que debe de hacer el ajuste fiscal para tratar de empezar a reconducir la economía nacional, el tema de la caja militar. ¿Que hay que estudiarla? Como todo. Creo que además se parte de una equivocación y de una gran omisión, que es la siguiente. El tema de la caja militar no se puede separar de un análisis mucho más grande, que es un gran debe que el Frente Amplio tiene en su programa de gobierno y en su gestión de gobierno, que es el debe de analizar a las Fuerzas Armadas como tal. O sea, nosotros hoy el problema que tenemos es que tenemos 2 pasivos o 2 retirados o un retirado y un pensionista por cada activo del Ministerio de Defensa Nacional. Ese déficit es un déficit que se arrastra desde hace muchísimos años, que todos sabían que iban a terminar generando los problemas que hoy están generando. ¿Desde cuándo se arrastra esa proporción? Y desde el reinicio casi de la democracia. O sea, eso no tiene que ver con decisiones del Frente Amplio en sus gobiernos. No tiene que ver únicamente con decisiones del Frente Amplio en su gobierno. ¿Por qué? Porque en el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, se da por aprobada la ley de marco de defensa nacional y se anuncia, esto estamos hablando del inicio de la primera presidencia del doctor Vázquez, ley votada por unanimidad, que luego vendrán las modificaciones de las leyes orgánicas del Ministerio de Defensa y de las 3 Fuerzas Armadas. En pocas palabras, ¿qué Fuerzas Armadas queremos hacia el futuro? Eso nunca fue analizado y eso fue todavía agrandando aún más la brecha. Una brecha que además no podemos olvidar, que estamos hablando de la caja que hoy atiende a los funcionarios públicos peores pagos y por ende los que reciben los peores salarios y por ende los que hacen los peores aportes a la caja. Estamos hablando que el 70% de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, o sea, los soldados de las 3 armas, hoy están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando se empieza a utilizar ejemplos que pueden ser ejemplos que pueden llamar la atención, estamos hablando de una mínima parte de los que hoy son usuarios, tanto retirados como pensionistas, de la caja militar. Usted declaró ayer que los cambios que se viene preparando son un disparate. Porque lo que pasa es que la afirmación de dónde viene. Y porque lo que pasa es que los anuncios, si los anuncios están pensados simplemente en tratar de bajar ese déficit, tocando las jubilaciones y las pensiones de los militares, francamente no se va a poder subsanar por lo que yo le estoy diciendo, porque el 70% de estas personas cobran salarios o pensiones o retiros que no superan los 20.000 pesos. Según lo que informó El Observador el jueves 9, la reforma que se planea aplicar en la caja militar procura desestimular el retiro de los militares, mayormente del personal superior, que en función del régimen jubilatorio que los rige desde el año 1974 pueden, según el rango, irse de los cuarteles con 20 años de servicio y con menos de 50 años de vida. Además, cada año de trabajo en el exterior de los uniformados se les computa doble, cobran como jubilación 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y cuando mueren, buena parte del cobro de sus haberes es heredado por su familia. También pueden jubilarse con un grado mayor al que ostentan en el momento de su retiro. ¿Qué dice usted sobre estas características del sistema? Todas estas afirmaciones son relativas. Veamos por qué. Vayamos una por una. Por ejemplo, que se pueden retirar después de 20 años de servicio, sí, pero tienen que seguir aportando para su retiro jubilatorio el resto del tiempo que le corresponde para llegar a tener el 100% de los haberes. O sea, que no se van, primero no se pueden, uno puede retirarse después, vamos a hablar de los grados del ejército, después del grado de mayor. Ahora, si no cumplió los 30 y pico años de aportes, los va a tener que seguir haciendo a pesar del retiro. Segundo,
que se van con el 100% del sueldo del grado inmediato superior. Eso es en algunos casos, y fundamentalmente de los casos que estamos hablando que podrían ser los mayores, son los que se pueden retirar con el grado de coronel. Y eso simplemente logran ese beneficio los oficiales que fueron los mejores de su tanda durante toda su carrera militar. O sea que es una ínfima proporción de los oficiales que hoy pasan a retiro. Y la tercera está relacionada con el tema de los beneficios que a los familiares, a los sobrevivientes, los pensionistas existen no solamente en la caja militar, existen también en otras cajas del Estado. Y en ese sentido, esos beneficios están así recogidos por otro motivo, Emiliano, que también es cierto que debemos de reconocer todo el sistema político. Muchos de estos beneficios son los que servían como incentivo para que los oficiales y el personal subalterno no se fueran de la carrera militar producto de sus magros salarios. Y entonces se utilizaba este tipo de beneficios como un estímulo para que indirectamente continuaran en la carrera. Eso fue hasta hace pocos años. Hoy uno de los graves problemas que estamos teniendo en las Fuerzas Armadas de nuestro país es que muchachos que terminan la carrera militar se van de baja, o sea, no tienen ni siquiera el beneficio de retiro antes de llegar al grado de mayor. Producto de que ya no les interesa ni siquiera el beneficio indirecto que implicaba el retiro. A ver, veamos otras características del sistema tal cual aparecía resumido en estas notas de adelanto de lo que se está preparando. Los generales pasan a retiro obligatorio al cumplir 60 años. Los coroneles a los 55, los tenientes coroneles a los 52 y los mayores a los 48 años. Dentro del personal subalterno, los suboficiales mayores se jubilan a los 55, los sargentos primero a los 52, los sargentos a los 50, los cabos de primera a los 48 años, los cabos de segunda a los 46, los soldados a los 45 y los soldados de segunda a los 40. Estas edades son las que llaman la atención en el debate. Exactamente, ¿no? Pero llama la atención porque uno tiende a confundir lo que es el retiro con lo que es la jubilación. Y el retiro no es sinónimo de jubilación. Uh-huh. El retiro es un estatus que es diferente al estatus de la jubilación. Entre otras cosas porque esa persona va a estar, puede ser convocada durante todo el resto de su vida a filas, como se dice comúnmente, en cualquier situación en la cual el mando superior o el Ministerio de Defensa sí lo disponga. Segundo, muchas de estas edades están relacionadas con la tarea que cumplen. O sea, un combatiente no puede estar pensado en ser combatiente a cierta edad. También vayamos a una cosa que, para que quede a todos bien claro, vuelvo a lo del economista Arbeleche, que muchas de estas cosas pueden o deben de ser analizadas y reestudiadas, sí, nosotros no nos negamos, pero en el marco no de un anuncio que se hace como consecuencia del desbarajuste económico producido por el gobierno del Frente Amplio, sino como parte de una estrategia nacional que tiene como objetivo repensar a las Fuerzas Armadas, a sus componentes, a la cantidad de coroneles, la cantidad de generales que el Uruguay hoy necesita. Pero eso es un debate que no se puede estar enmarcando solamente en un debate solamente de una ecuación de carácter económico. Todavía no se conoce el texto de la reforma, pero según trascendió, una de las soluciones que se maneja es llevar la edad de retiro a 60 años. Se sabe que los derechos adquiridos por quienes ya están jubilados no serán tocados. También serán contemplados aquellos casos en los que los involucrados tengan los años necesarios para jubilarse. La reforma va a impactar en quienes ya están aportando para una futura jubilación y todavía no tienen los requerimientos para hacerlo, según lo que se adelantaba. Si es necesario eso, en eso no estamos en desacuerdo. O sea, mientras que no se afecten los derechos adquiridos y mientras que las reglas sean claras en un contexto de una visión distinta de lo que es el concepto de defensa nacional que se debe de tener, bienvenido sea. Pero esto no puede ser en el marco de la lógica de que el problema de déficit gravísimo que hoy el Uruguay tiene se va a solucionar por el tema de la caja militar, porque de la misma manera podemos hablar de los 300 millones de dólares de déficit del FONASA, de el déficit sistemático que tiene el Banco de Previsión Social, al que se le destinan 7 puntos del IVA todos los días para tratar de financiar, y así todo es deficitario. Entonces, si queremos encuadrar el debate en un debate mucho más serio, mucho más amplio, no solo no nos negamos, sino que lo hemos tratado de estimular todos estos años como producto de un déficit que es verdad, de una asignatura pendiente que se tiene y que lamentablemente, entre otras cosas, ha traído estas situaciones que parcialmente, cuando se menciona del déficit de la caja militar, es cierta. Uh-huh.
una reforma como la que planea el gobierno, incluso si va para adelante, no tiene efectos inmediatos, no va a permitir exactamente achicar de manera significativa el déficit fiscal que el Uruguay tiene y que es el problema de corto plazo. Por ese motivo, después se supo, y en el proyecto de rendición de cuentas se anuncia, que habrá un tributo o un aumento de tributo ahora que afectará a las jubilaciones castrenses más altas y que, según se estimó, podría bajar en un 10% la transferencia de rentas generales a la caja militar. Esta otra novedad, ¿cómo la vio? Esta otra novedad es discutible desde el punto de vista constitucional, entre otras cosas, porque ya esos oficiales están pagando IAS. Hoy al inicio de la entrevista yo le recordaba que recaudan $32 millones anuales por el pago del IAS, y son justamente estas personas. O sea, el gobierno que está pensando en una doble tributación, si está pensando en una doble tributación, empezamos a discutir el rango de su legalidad y su constitucionalidad. Entonces, lo que me parece es que en realidad, creo que en forma bastante desesperada, se quiere meter mano en alguna cosa, y buscaron meter mano sobre el tema de la caja militar porque tiene buena prensa en algunos sectores de la izquierda. Y no me parece serio que el encare que se deba de hacer sobre estos temas esté relacionado solamente con una variable de ajuste cuya recaudación para el enorme déficit que hoy tiene el Estado sea prevista de esta manera. Reformar la caja militar, estamos de acuerdo en que se debe hacer en otro contexto y con un diálogo distinto que me parece mucho más general y serio que anunciarlo en el medio de una serie de medidas de ajuste que lamentablemente el Uruguay debe adoptar. ¿Usted comparte el comunicado que difundió esta semana el Centro Militar? No, en realidad, a ver... Se lo pregunto porque es un comunicado largo y que en algunos de sus pasajes impresiona un poco, ¿no? No se limita a argumentar en contra de la idea de la reforma, incluye un ataque furibundo, ha dicho alguna crónica de prensa, al equipo económico, al gobierno actual y a los gobiernos del Frente Amplio por su gestión económica y las pérdidas acumuladas. Por ejemplo, señala en un momento, y tiene algún punto de coincidencia con sus dichos, dice: todo ello ocurre mientras el país asiste atónito a los despilfarros de recursos más grandes de su historia, ANCAP, ALUR, Pluna, Casino, Fondes, etc. Ellos alcanzan por lo menos $1.200 millones equivalentes a 3 años de aporte a la caja de retiro, según las cifras que ellos dan sobre los aportes. Y luego siguen. El festival de dispendio es incesante. Por ejemplo, se dice que hay que ahorrar, pero no se detienen turbias licitaciones para hacer la cartografía nacional con empresas privadas en lugar de utilizar la alta calificación del Servicio Geográfico Militar, que desde siempre se hizo. Se niega al ejército la realización de obras de construcción de carreteras nacionales a bajo costo porque se prefiere entregarlas a empresas de dudosa credibilidad. El ejército tiene probada idoneidad para cumplir con esas misiones, lo ha hecho en el Sinaí, en el Congo y en varias misiones, pero se opta por el impuestazo antes que por el ahorro y la disminución racional de gastos innecesarios para equilibrar la economía. A ver, el Centro Militar tiene todo el derecho de hacer las declaraciones que entienda oportuno y en el tono que le corresponda. No me corresponde a mí juzgar si son acertadas o no son acertadas. Muchas de ellas las comparto. Otras me parece que el tono no es el debido, por lo menos para el estilo en el cual a mí me gusta comunicarme, lo cual no quiere decir que no sean ciertas. Pero es una declaración de una institución que respeto mucho en su derecho a hacer las declaraciones que entienda oportuno. Por otro lado, ¿tiene algún punto de contacto también con comentarios que usted hizo en cuanto a que atribuye al Frente Amplio la intención de desestimular la vocación militar de los más jóvenes y de los activos con el fin de debilitarla? Y lo dice en estos términos: estas actitudes políticas no son ajenas a los cambios positivos registrados en la opinión pública a favor de las Fuerzas Armadas y ante el continuo deterioro y desgaste de la filosofía del gobierno actual. La progresiva pérdida de credibilidad del discurso oficial forma parte del fracaso y fin de un ciclo de gobiernos populistas en la región que lentamente se traslada a nuestro país. Por este errático camino que se quiere recorrer, la institución militar está siendo frontalmente atacada, pues con la pretensión de afectar los retiros de los viejos servidores se busca desestimular la vocación militar de los más jóvenes y de los activos con el fin de debilitarla. A mí no me consta que ese sea el objetivo. Lo que me consta sí. Pero usted dijo que, digamos que... Bueno, eso ni que hablar. Que las Fuerzas Armadas y la caja militar, la necesidad de
hacer algo en esos sectores, tiene buena prensa en algunos grupos del Frente Amplio. Por supuesto que sí. Yo cuando integraba el Senado, la senadora Constanza Moreira, a quien respeto mucho, era una militante activa. Ha emprendido una campaña en favor de esto en las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, es inocultable que existen sectores del Frente Amplio que tienen una animadversión por las Fuerzas Armadas inocultable. Eso no lo dice ni el Centro Militar ni yo, es simplemente salir en la calle y mirarlo. Uh-huh. Ahora, que desde el gobierno lo que se pretenda hacer es esto, a mí no me consta. Lo que sí me consta es que las medidas que están pensándose adoptar son medidas equivocadas, que conjuntamente a una serie de omisiones que durante estos 12 años ha tenido con relación a la política de defensa nacional, acrecentan el desestímulo que se tiene con relación al ingreso a los servicios en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Y usted comparte las consecuencias que esta reforma tendrá, según dice el Centro Militar? Dice: se debe tomar conciencia de que se afectarán las misiones de paz y la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en la política exterior de nuestro país. Seguramente se afectarán las capacidades de defensa del mar territorial y el espacio aéreo, favoreciendo el ingreso de mayor cantidad de drogas con consecuencias sobre el aumento de la inseguridad pública. También se deteriorará la capacidad para apoyar al Ministerio del Interior en la custodia de las cárceles cada vez más superpobladas. Se verán afectados los apoyos en las emergencias sociales, climáticas, sanitarias, etc. Bueno, esas cosas están sucediendo sin necesidad de que se reforme la caja militar. Cuando no terminamos de definir el rol, la cantidad de personal y los recursos para atender los desafíos que hoy la Defensa Nacional tiene, todas esas cosas se afectan. O sea, si usted tiene problemas de custodia del mar territorial porque el presupuesto no le da para que los barcos de la Armada Nacional hagan un patrullaje correcto, eso se está afectando. Cuando usted tiene lo mismo en la Fuerza Aérea, se está afectando. Cuando usted tiene lo mismo en el Ejército, se está afectando. Ahora, cuando el gobierno necesita recoger la basura de Montevideo, recurre a las Fuerzas Armadas. Cuando el gobierno necesita, hoy el gobierno, una cosa que tenemos que decirle también, las Fuerzas Armadas de nuestro país, o gracias a la labor que han desarrollado en las misiones de paz, hoy el Uruguay tiene una gran reputación en Naciones Unidas y por eso está sentado en el Consejo de Seguridad, entre otras cosas. Ahora, yo creo que muchas de estas cosas, cuando se hablan o se dicen o se recuerdan, tratan de llevarnos al pasado. O sea, tratan de llevarnos a una época muy triste de la historia del país. ¿Quién trata? Y bueno, cuando tanto los que dicen, por ejemplo, de que, o sea, cuando se habla del tema militar, permanentemente se trata de llevarnos a retrotraernos. Y no hay un debate moderno sobre el rol de las Fuerzas Armadas, no hacia el del pasado, sino hacia el futuro. Quienes hoy integran las Fuerzas Armadas no tuvieron absolutamente nada que ver con aquellos momentos. ¿Y el comunicado del Centro Militar también termina produciendo o teniendo el mismo efecto? Yo creo que el comunicado y la terminología muchas veces también indirectamente pueden lograr ese objetivo. ¿Se está tomando a los militares como chivo expiatorio de la mala gestión de la economía en los gobiernos del Frente Amplio? El diputado Gustavo Penades, del sector Todos, Partido Nacional, entiende que sí, por los anuncios que se han hecho de reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Diputado Penades, estaba mirando mensajes de los oyentes que llegaban durante la primera parte de la entrevista. Por ejemplo, Guzmán pregunta, ¿por qué los militares tienen que tener un régimen jubilatorio distinto al del resto de los uruguayos? Porque justamente, primero, no es un régimen jubilatorio, es un régimen de retiro, ya lo expliqué. Y además en el Uruguay no hay solo un régimen jubilatorio, hay diferentes cajas, hay cajas paraestatales, hay cajas estatales, hay cajas mixtas. O sea, no hay solo un régimen jubilatorio en el Uruguay. Pero justamente sobre eso, otro oyente, Rodrigo, pregunta, ¿los bancarios, los escribanos y los profesionales universitarios también fueron chivos expiatorios cuando se reformaron las cajas correspondientes? Bueno, primero, la única caja que fue reformada producto de sus serios problemas económicos fue la caja bancaria, que fue en la época de la crisis del año 2002. Y en ese sentido no nos debemos olvidar que su conformación es distinta a la conformación de la caja militar, entre otras cosas, porque ahí participan desde actores privados y actores públicos. Y en ese sentido, además, para tratar de salvarla, esa caja, entre otras cosas, se incorporaron una serie de actores de la vida económica nacional que antes que no. Por ejemplo, los trabajadores de Hábitat aportan a la caja bancaria. Vamos a poner ese ejemplo, que antes eran solamente funcionarios de la banca oficial y de la banca privada. Vayamos a lo que viene entonces, sobre todo a partir de esta crítica que usted ha salido a formular. No sé, por ejemplo,
dentro del Partido Nacional, si esta es una opinión solitaria suya, si es de todo el sector, todos, si involucra a todo el partido. Por ejemplo, eso, ¿cómo lo resuelve usted? Bueno, yo diría que en esta primera etapa es una opinión mía. Creo que, porque además, entre otras cosas, implica también, quizás en el futuro, la opinión del sector al que pertenezco y del partido, porque en realidad lo que no nos estamos oponiendo, a ver, que quede claro, no nos estamos oponiendo a una reforma. Nos estamos oponiendo a que ésta se haga en un marco y en un contexto distinto, que lo que hace es predisponer la situación para tomar medidas simplemente de carácter fiscal. Y en ese sentido, esa es una mala decisión. ¿Usted tiene algún esbozo de por dónde podría pasar? ¿Cuál sería un plan B? Porque usted dice, hay un problema con la caja militar. Exactamente, pero ese plan B está cuadrada en una discusión mucho más amplia que tiene que ver con el tema de lo que implica las Fuerzas Armadas del siglo XXI que el Uruguay quiere tener. Como consecuencia de esas decisiones se deben adoptar decisiones que tienen que ver con el retiro de esas futuras Fuerzas Armadas. Y entonces estamos hablando de un proceso que va a llevar un tiempo. Y por supuesto que sí, y este también, porque usted bien también recordaba que el gobierno dice o se apresura a decir que no van a verse afectados derechos adquiridos, en pocas palabras acá, Emiliano, la sensación que yo tengo, que lo único que se está buscando con esto es enchufarle otro nuevo impuesto a las supuestas retiros más altos de la caja militar. De eso se está tratando. Usted dice que el objetivo verdadero es la medida complementaria, la que tendría efecto inmediato, ese impuesto a las jubilaciones yo la castrenses sensación más que altas. tengo, cuando usted ve que está aprobada la ley de marco de defensa, pero no está aprobada ninguna de las leyes marcos de las tres componentes de la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa, cuando no ha habido avances en reestructuras de ningún tipo, cuando el presupuesto que tienen las Fuerzas Armadas es mínimo, cuando son los funcionarios peores pagos de la administración pública, cuando se ve que no han habido modificaciones importantes en cuanto a este tema y se anuncia que se va a buscar una reforma, lo que creo que se está buscando es nada más que recaudar más. Y se busca por un sector o por una caja que despierta en la interna del Frente Amplio simpatías en algunos sectores que quizás no ven con tanta simpatía el ajuste fiscal. ¿Es como una compensación? ¿Usted lo interpreta así? Por supuesto que sí. Para terminar, y a la espera entonces de cómo se encausa este debate, ¿cómo ve más en general la etapa que se viene ahora de examen del proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Representantes? Usted justamente preside la Comisión de Hacienda. Exactamente. Bueno, yo podría definir esta rendición de cuentas como una crónica, una muerte anunciada, porque nosotros venimos anunciando que esto iba a pasar desde hace muchos años. Cuando usted agranda el déficit fiscal, cuando usted ve que el índice de actividad económica del país comienza a descender ya en el año 2011, cuando ninguna de las variables que el gobierno anuncia tener para construir el presupuesto que presenta el año pasado se cumple y todo es para peor, es evidente que estamos ante un problema muy grande, lamentablemente muy grande. Y que ese problema se da luego de 10 años de crecimiento económico como el Uruguay nunca conoció. Y entonces la sensación que uno empieza a tener o percibe es que se avecinan lamentablemente tiempos muy duros, producto entre otras cosas de la improvisación y de la falta de previsión que el Frente Amplio tuvo en materia económica en los últimos años. Esa es la crítica, digamos, ese es el diagnóstico a propósito de cómo ocurrieron las cosas. Pero en cuanto al trámite y las posibilidades que tiene el proyecto de rendición de cuentas tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo, se lo pregunto porque, justamente por lo que usted mismo acaba de decir, algo hay que hacer. Por supuesto. Las cuentas públicas necesitan ser corregidas, por lo menos parcialmente. Entonces, algún tipo de ajuste se precisa. Esa es la gran pregunta en esa materia? Yo esperaba y espero en esa materia que el gobierno haga un gran ajuste estatal antes de hablar de un ajuste fiscal. Y es lo que no se percibe. Lo sorprendente del análisis de los primeros números que la rendición de cuentas marca en una primera revisión que hemos podido hacer es que una vez más el ajuste se le va a pedir a la población y especialmente al sector privado y no al Estado. Cuando uno ve por ¿Pero qué ajuste puede hacerse en los gastos del Estado que no termina repercutiendo en el sector privado? Por ejemplo, compras, ¿no? Recortar compras, ¿a quién se le compra? Bueno, a privados, eso repercute en el sector privado. Entonces, por eso digo, ¿de qué tipo de medidas están pensando ustedes? Yo creo que tiene que haber una serie de recortes esenciales en gastos del funcionamiento y en gastos
postergables que el Estado debe de asumir. Y muchos de ellos, y ahí está un debate, que sí, muchas de ellas pueden afectar el sistema de compra del sector privado. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Que eso sea así o que a ese sector privado le carguemos más impuestos para seguir siendo ineficientes en el funcionamiento? Ese es un círculo virtuoso o vicioso en este caso que deberemos debatir. Bueno, el Estado tiene que seguir siendo el dinamizador, el supuesto dinamizador de una economía a la que el Estado le pone un peso que muchas veces la hace inviable. Bueno, ese es un debate que en esta rendición de cuentas se debería ver. Yo creo que hay una serie de gastos que podría el gobierno asumir como postergables, algunos hasta simbólicos, pero que implican dar la sensación de que el Estado empezó a apretarse también el cinturón. ¿Y qué cabida pueden llegar a tener esos planteos teniendo en cuenta cómo se negoció el paquete adentro del Frente Amplio? Bueno, antes de cabida va a tener muy poca, producto de que aquí, primero, acá el gobierno ha ido para adelante y para atrás. En un primer momento anuncian de que la rendición de cuentas está cerrada. En un segundo momento que el presidente de la República se equivocó porque hay zonas grises. Y en un tercer momento de que el tema está abierto en el Parlamento. Y entonces aquí va a suceder lo que ha sucedido durante todos estos años, que es el Frente Amplio lleva adelante un debate interno, cuando logra ese acuerdo, producto de las legítimas mayorías que tienen, imponen ese acuerdo al resto. Y entonces dejan a la otra mitad de la población, que representamos los partidos de la oposición, sin posibilidad de darles algunas ideas que mejoren la situación. Pero al revés, capaz que en este caso, propuestas como la que usted maneja de recorte de gastos superfluos en el Estado pueden ayudar a los sectores del Frente Amplio que quieren que no se posterguen otros gastos. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Nosotros, la primera pregunta que yo le voy a hacer a cada ministro que se presente, y está bueno que si lo están escuchando se vayan preparando para responderle en la comisión, va a ser ¿qué recortes va a realizar usted en este periodo para lograr aportar a los ahorros que el Estado debe tener? Ahora, las cifras que maneja el ministro Astori de recortes o de ahorros que rondan en, según él, 150 millones de dólares, son absolutamente insuficientes. Sí, recordemos que el ajuste es por un total de 460. Exactamente, y él dice que el resto lo aporta el IRPF, el aumento del IRPF. Entonces, lo que estamos hablando... Sí, aumento del IRPF y otros impuestos. Bueno, ahí está, presión fiscal. Uh-huh. O sea, la presión fiscal es la que aporta más, lo que confirma lo que les estoy diciendo. El ajuste viene por el lado de la gente y no por el lado del Estado. Diputado Gustavo Penades, del Partido Nacional, sector Todos, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un placer, tengan buenos días. Ya volvemos enseguida, después de las 9, con la mesa de este jueves.